I avui entrevistem als matins de TV3 a Juan Francisco Martín Seco a partir d'aquest llibre Contra el euro. Juan Francisco Martín Seco, que és economista i exsecretari general d'Hisenda, entre moltes altres coses. Gracias por ser aquí, buen día, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Un libro en cuyo prólogo usted, nada más empezar, considera que la economía española se encuentra en una encerrona. ¿Eso quiere decir que no hay salida hacia adelante, que hay un muro que debemos romper, que debemos dar media vuelta? La salida hacia adelante es muy difícil, porque yo creo que es muy difícil que los países del norte, Alemania, Austria, Holanda, sean capaces de aceptar una verdadera integración de la hacienda pública, un presupuesto comunitario fuerte como tiene cualquier Estado, que sería lo que haría viable la unión monetaria, porque eso significaría una traslación de recursos muy fuerte de los países ricos a los países pobres, pues como ocurre en cualquier gobierno, incluso un gobierno que podemos pensar que un país relativamente liberal como Estados Unidos, el gobierno federal realiza una política muy redistributiva entre todos los estados, y eso es lo que compensa los desequilibrios de la unión monetaria. Como yo creo que eso es muy improbable, yo creo inviable, nunca se va a aceptar, pues el tema hacia adelante está, yo creo, bloqueado, y que antes o después el euro se fraccionará y desaparecerá la eurozona, o por lo menos se fraccionará en distintas áreas. Lo que pasa es que el camino hacia atrás también es muy problemático, porque tiene unos costes bastante grandes y sobre todo porque no lo han previsto. Porque que se rompa el euro quiere decir ir hacia atrás. Puede haber muchos escenarios en la ruptura del euro, es decir, puede ser que ahora Chipre, por ejemplo, pues se saliese del euro y después Grecia y después Portugal, ese es un escenario, y después poco a poco se fuese desintegrando de esa manera. Podría ser al revés, que los que se empezasen a salir fuese Alemania, Austria y Holanda, y sería quizás lo más cómodo, lo más fácil y lo que allanaría mucho más el camino, o simplemente que haya una voladura controlada por todos los países, de decir vamos a volver hacia atrás, ¿no? Vamos a intentar volver otra vez a las distintas monedas. Porque lo que hay en estos momentos es un equilibrio totalmente inestable. Los tipos de cambio nominales, que están todos iguales y que todos tenemos el euro, pues no corresponden a los tipos de cambio efectivo y reales. Ante esas tres salidas que usted me planteaba, que empiece a salir del euro, por ejemplo, Chipre o Grecia, pero Grecia ya ha tenido oportunidad de salir y no lo ha hecho. No, todos los países se resisten tremendamente porque ningún gobierno va a tomar la decisión. Es una decisión muy importante y que puede tener unos costes electorales fuertísimos para ellos y da vértigo, da vértigo. Pero es que cuando la realidad se impone, es decir, yo no creo que ningún gobierno vaya a tomar la decisión de una forma en solitario. Pero es que la realidad puede obligar a que esto sea así. ¿Qué va a hacer Grecia, por ejemplo, cuando le terminen este segundo rescate? Está fuera de los mercados, no puede financiarse. ¿Le van a dar un tercer rescate? ¿Vamos a ir a otra quita sobre la deuda griega? El otro día leía que Portugal ya le dan el 90% de todo el rescate. Y le conceden un plazo mayor porque no ha cumplido nada. No porque Portugal no haya cumplido, que ha sido un alumno ejemplar, sino porque los que le han aconsejado como tenían que hacer, pues la situación de Portugal sigue estando como estaba. Bueno, cuando llegue al 100%, ¿qué pasa? ¿Otro nuevo rescate? ¿Vamos a una quita de Portugal? Es decir, ¿qué va a pasar con Chipre? Hay miles de preguntas que están ahí, que todo el mundo intenta meter la cabeza debajo del ala porque dice, da vértigo la vuelta atrás y lo que puede ocurrir, pero las contradicciones están ahí y se manifestarán. ¿No identifica ni a un solo líder europeo que dé respuestas a esas preguntas? Pues yo creo que no, porque en Europa ha habido un voluntarismo brutal, no los de ahora, sino aquí todos son culpables, los de ahora y los de antes, porque yo creo que los que hicieron Maastricht, firmaron Maastricht, y fueron de un voluntarismo y primar los intereses que había de crear la unidad monetaria por encima de cualquier otra cosa. Entonces es muy difícil encontrar en Europa a alguien que se plantee en serio que el tema del euro pues tiene muy poco futuro, aparte de tener unas consecuencias sociales y de equidad y tal sobre las sociedades tremendas, ¿no? Usted de hecho no engaña a nadie contra el euro. Es el título de este libro, por lo tanto, nadie podrá sospechar que usted es favorable a la moneda única. Entre otras cosas porque usted en este libro recupera sus ideas, sus escritos de hace años, de hace 20 años. Y usted cuenta que siempre fue muy crítico sobre cómo se había construido la unión monetaria. Y dice que todo era predecible, todo lo que nos está pasando ahora, que era predecible. Pero entonces, si era predecible, ¿por qué nadie
Porque los alzó intereses, la mano y dijo, no vamos bien por aquí. bueno, desde Estados Unidos y de otra parte del Atlántico hubo, desde el punto de vista académico, diríamos, hubo bastantes autores que dijeron que Europa no constituía una zona óptima monetaria y que por lo tanto era una aventura imposible de cumplir. Lo que pasa es que en Europa esto se valoraba y se decía bueno, que era que nos tenían envidia y que como el euro iba a hacer competencia al dólar, pues que entonces eso es lo que les pasaba. No se quiso ver que había muchos intereses para todas las entidades financieras, las grandes empresas, mantener una moneda única dentro de la eurozona, pues era algo muy atractivo y que realmente les beneficiaba muchísimo. Pero la experiencia estaba ahí. Si no teníamos más que haber mirado lo que ocurrió con el sistema monetario europeo a principios de la década de los 90. Fue imposible mantener el sistema monetario europeo. España tuvo que devaluar 4 veces. Italia y Gran Bretaña salirse del sistema monetario europeo. Terminaron en ampliar las bandas de fluctuación hasta el más menos 15, que era dejar las monedas en libre flotación. Es decir, no se pudo mantener el sistema monetario europeo y eso hubiese sido suficiente para haber dicho que nos íbamos a encontrar con las mismas dificultades en la Unión Monetaria. Usted deconstruye el concepto Unión Europea, porque dice, ni es unión, porque justamente lo que están haciendo es que haya divergencias entre todos sus miembros, o buena parte de ellos, y no es europea porque dinamita la democracia, destruye el Estado social, que es la esencia de Europa. Sí, eso lo recojo de una conferencia que dio en el 96 en la Universidad del Mar de verano de Murcia, ¿no? Por lo tanto, no es de ahora. Yo creo que ha habido un discurso totalmente tramposo en el tema de Europa. Porque una cosa es Europa, ese concepto romántico de Europa como unidad que intentaba superar los conflictos, y otra cosa la Unión Europea. Y la Unión Europea en realidad es una unión puramente mercantil, financiera y monetaria, y sin los complementos necesarios para que esto funcione. Y entonces efectivamente esa Unión Europea pues lleva, por una parte, nos estamos jugando la democracia, porque los gobiernos ceden competencias a entidades que no son democráticas, como el Banco Central Europeo. En estos momentos es el Banco Central Europeo que está mandando en Chipre, no es el gobierno de Chipre. Estamos viendo cómo ataca fundamentalmente al estado del bienestar, porque todos los países, con la libre circulación de capitales y con la competitividad, intentan ajustar por vía de regulación de los mercados laborales, hacer sistemas tributarios totalmente regresivos para atraer el capital. Cuando no se puede devaluar, como no se puede en la Unión Monetaria, la única forma de ajustar es vía salarios, y se intenta que los salarios decretan. No hay más que ver las estadísticas de salarios y cómo están evolucionando los salarios en España. Es decir, en estos años estamos retrocediendo en el Estado social, pues algo tremendo. Entonces, lo que era propio de Europa, lo que admirábamos de Europa, que era la democracia y el Estado social, pues es lo que precisamente la Unión Europea está dinamitando. ¿Por qué no apuesta usted porque los líderes que lo interpreten así como lo hace ahora mismo, pues se pongan, tomen cartas en el asunto y intenten arreglar aquello de lo cual se han beneficiado, y eso es indudable durante los últimos años, porque también coincidirá conmigo que España no estaría ahora como está si no hubiera pertenecido a Europa? Nos hubiese venido bien no estar como está. Es decir, si no hubiésemos estado en el euro, la burbuja inmobiliaria no hubiese llegado a lo que ha llegado. Hubiese saltado mucho antes, como saltó en el año 93 o 94. ¿Exclusivamente la culpa de la burbuja inmobiliaria es de Europa? ¿Usted cree? No, vamos a ver. Usted que está en un gobierno, cierto, años 80, un gobierno del cual escapó, en el cual tuvo responsabilidades importantes, fue secretario general de Hacienda. ¿Usted cree realmente que la burbuja inmobiliaria en España es culpa de Europa? No, la burbuja inmobiliaria es culpa de mucha gente. Hay un capítulo en el libro que se llama Culpables. Entonces es culpa de los bancos españoles, es culpa de los bancos alemanes que prestaron a los bancos españoles, es culpa de los gobiernos y del supervisor bancario que no actuó, es culpa de haber hecho una ley del suelo en la época del presidente Aznar que dejaba liberalizado el suelo. Todo eso son culpables. Pero también es verdad que todo eso no hubiese podido ocurrir si no hubiésemos estado en el euro. Porque los cortacircuitos hubiesen funcionado mucho antes, que es lo que pasó a principios de los 90 con el sistema monetario europeo.
cuando llegamos teníamos un tipo de cambio que era artificial y cuando llegamos a un déficit de la balanza por cuenta corriente del 4%, automáticamente los mercados empezaron a especular contra la peseta y atacar a la peseta. Y hubo que devaluar y se terminó en gran medida, no se terminó el problema, había una crisis, pero se pudo solucionar. Aquí hemos llegado al 10% del déficit de la balanza por cuenta corriente para que los mercados empezasen a actuar y empezasen a decir, mire usted, que no prestamos más. Entonces, claro, ha habido toda una época de crecimiento, pero un crecimiento artificial, porque era un crecimiento a crédito. Y entonces ahora viene que hay que pagar ese crecimiento de lo que hicimos. Si hubiésemos crecido menos, pero de una manera más consecuente, pues estaríamos bastante mejor. Hablemos justamente del déficit que Montoro ya ha dicho se va a flexibilizar para las comunidades si Europa da el permiso. Bruselas, todo indica que sí que lo va a hacer el próximo mes de abril, o sea, en unas semanas, y ha hablado de ese déficit asimétrico, diferente según la comunidad. ¿Usted está a favor o en contra? Uy, pues no lo sé. Bueno, pero usted en materia presupuestaria y fiscal sí, algo sabe. Sí, no sé mucho, pero las relaciones entre las comunidades son una de las cosas más complejas que hemos hecho en el actual Estado autonómico, son las relaciones financieras entre el Estado federal y las distintas comunidades. Y hay toda una serie de partidas y de conceptos y de El Estado federal, me ha dicho usted. Sí, bueno, el Estado federal, llamémoslo el Estado de las autonomías. Yo no entro en el tema nominalismo, no entro en Bueno, pero no es lo mismo el Estado de las autonomías que un Estado federal. Pues es un Estado federal. ¿Usted cree que España es un Estado federal? En gran medida hay cosas de un Estado federal que no tiene, pero tiene otras cosas que son más que un Estado federal. Es decir, y depende de qué Estado federal. Hay muchas, las federaciones son muy distintas, con competencias distintas. Y entonces, me refiero que el gobierno central y las autonomías pues tienen ahí un tema de relaciones que es muy complejo, porque además cada una de ellas tiene sus propias características, ¿no? Hombre, sí es verdad que el Estado tiene dos partidas de gastos que son las que más están creciendo en estos momentos, que son el seguro de desempleo y que son los intereses de la deuda pública. Y eso son partidas de gastos que no es que se puedan reducir, sino al contrario, se incrementan. Y por lo tanto, la necesidad de tener déficit del Estado es importante. No digo que las autonomías no tengan necesidad de tener déficit, pero el cuadrar eso es muy complicado. ¿Usted cree que lo acabarán de cuadrar? Lo digo también porque usted sabe que las comunidades, el déficit que generan sobre todo es a partir de aquellas competencias que tienen, de aquellos gastos, por ejemplo, en sanidad, educación, tal, en lo que se gasta más, usted lo sabe. Sí, pero es verdad que estas partidas, por desgracia, no han tenido un crecimiento. Si lo que están teniendo es un decrecimiento. Que yo no estoy de acuerdo aunque tengan un decrecimiento, creo que tenían que tener, si no un crecimiento, porque estamos en una época muy mala, por lo menos una contención. Eso es totalmente cierto, pero yo es que creo que además la solución siempre entre las relaciones entre el gobierno central y las comunidades muchas veces no obedece a criterios económicos, obedece a criterios políticos de negociación, capacidad que tiene cada una de las comunidades de presionar al gobierno central. No todas tienen la misma fuerza, si pertenecen al mismo gobierno o al gobierno de la oposición, si tienen partidos nacionalistas que en un momento pueden prestar votos o regionalistas, como en Canarias, que pueden prestar votos y sirve para tal. Es decir, no es economía todo. No es economía todo, ni es un cálculo perfecto. Esto parece que lo hemos visto en las últimas horas en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Cuál cree usted que es la capacidad de negociación justamente de Cataluña? Dejando al margen las cifras y, por lo tanto, si se han hecho bien los deberes o no. Esa capacidad de negociación a la que usted apelaba ahora. Bueno, estamos entrando en un terreno poco económico y mucho político, pero vamos a adentrarnos. No, yo político poco, pero bueno. Pero usted estuvo en un gobierno. Pero vamos, sí, pero... ¿Sabe cómo va eso mejor que yo? No, vamos a adentrarnos en ello, no es inconveniente, pero vamos, que aquí la economía cuenta poco. Yo creo que tradicionalmente todas las comunidades que, como digo, tenían partidos nacionalistas en el Congreso o partidos regionalistas han tenido más capacidad de presión que otras comunidades, sobre todo cuando el gobierno no tenía mayoría absoluta, tenía minoría y entonces la capacidad de presión era mayor. En este momento hay una mayoría absoluta por parte del gobierno, por lo tanto esas necesidades no las tiene, pero yo creo que sí hay, independiente de eso, una capacidad de presión, sobre todo por todo este proceso de posible proceso independentista o soberanista, ¿no? ¿Cómo ve usted ese proceso?
Eso lo tienen que ver. En términos económicos, si me quiere responder. No, yo creo que vendría muy mal, sin duda alguna, tanto para Cataluña como para España. O sea, la separación sería perniciosa para los dos, sin duda alguna. ¿Con qué efectos concretos? Bueno, pues efectos. Primero, volvemos a decirlo de la ruptura del euro. Depende en qué escenario y cómo que hacen las cosas, pero es indudable que dentro de España, Cataluña es una comunidad tremendamente importante. Representa el 18,9% del PIB español, que son unas cifras que acaba de dar el INE. Pues eso es muy importante y que lógicamente incluso se dice eso de la locomotora española y tal, ¿no? Y por otra parte es indudable que Cataluña tiene su mercado en gran medida en el resto de España, porque, hombre, se han dicho cifras que efectivamente son verdad. La mitad ahora ya de nuestras exportaciones no son a España, son a Europa. Sí, pero las importaciones también vienen de Europa y además con un déficit bastante grande. Y lo único que hace que Cataluña compese ese déficit entre importaciones y exportaciones es lo que vende, el 50% que vende al resto de España, ¿no? O sea, yo creo que el daño sería para los dos. Usted sabe que hay un déficit fiscal respecto a Cataluña, que hay unas cifras, una de las últimas cálculos del gobierno ciertamente catalán, 8.000 millones de euros que debe España, el Estado, a la Generalitat. ¿Usted entiende a partir de cifras como esta, del 18,9% que representan el PIB español, que haya catalanes que quieran la independencia? Vamos a ver, yo... Únicamente con motivaciones económicas. Sí, sí. Yo lo que creo que en estos momentos en que hay una gran crisis y hay un gran descontento en toda la sociedad, pues está claro que es un momento muy a propósito para que surjan cualquier tendencia independentista. Ahora, el tema del déficit fiscal yo es un concepto que no lo he compartido nunca, ¿no? No lo he compartido nunca porque, primero, creo que todas las estimaciones que se han hecho son tremendamente subjetivas porque depende de las hipótesis que se hagan. Yo he estado efectivamente en la Secretaría General de Hacienda y los impuestos sé cómo se recaudan en unos sitios y en otros. Y dividir eso entre los distintos regiones es muy complicado. Pero entonces, ¿por qué no salen estimaciones que digan, no, pues el déficit fiscal de Cataluña no son 16.000 millones, sino que son 2.000? Hay muchos intereses. Y es que lo de la economía muchas veces es intereses y depende de dónde esté uno u otro. ¿Y a nadie le interesa sacar el déficit de Cataluña fiscal? El déficit son 2.000 o 4.000 millones. Depende de dónde se sitúe cada uno, pues saca un déficit a otro. Ese es el tema. Y como no es una cantidad exacta, yo cuando estaba en Secretaría General de Hacienda tenía dos clientes fundamentales, que era la Delegación de Madrid y la Delegación de Barcelona, de Hacienda. Porque ahí se concentraba el 50% de los impuestos. ¿Eso quiere decir que iban a Madrid o Barcelona? No, eso quiere decir que se ponían de otra parte, que venían ingresos de otra parte de España. Creo que es un concepto totalmente difícil de calcular y creo que es un concepto que tampoco tiene mucho sentido, porque yo creo que no son las regiones, ni las comunidades autónomas, ni los estados los que pagan los impuestos, sino los contribuyentes. Pero los contribuyentes viven en una zona, en una comunidad. Pero si critico a la Unión Europea y critico a la Unión Monetaria, es precisamente porque el presupuesto comunitario es muy débil, es central, y porque además se paga por estados. Y me parece que es un sistema fatal, porque lo importante es que todos los contribuyentes, en las mismas condiciones, estén donde estén, paguen exactamente lo mismo. Y sobre todo que paguen, porque, por ejemplo, Fondo de Competitividad, eso todavía lo debe el gobierno. No, eso es otro tema. Eso es otro tema, sí, pero usted entiende que también son algunos de los argumentos que dan alas a aquellas personas esas las relaciones entre el gobierno. Yo digo, que van más allá de la economía, lo que decía usted antes. Yo ya no conozco si debe el gobierno central a la autonomía o viceversa, o qué es lo que pasa, eso. Por ahí se pegan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera todas las autonomías con el señor Montoro. Juan Francisco Martín Seco, muchas gracias por haber estado aquí als matins de TV3 amb aquest Contra el Euro. Es un libro ¿pesimista o optimista? ¿Qué diría usted? Yo tengo mi opinión, pero usted... Por desgracia pesimista. No, el subtítulo ya lo dice, historia de una ratonera, o sea, no puede ser optimista. ¿Y sin optimismo se sale de esta situación, de la crisis actual? Bueno, el optimismo, hay una frase ahí de Ortega que es muy interesante, que dice que se meten con él porque era pesimista y tal, y dice, bueno, es que muchas veces el optimismo significa que no se ha entendido la realidad. Si la realidad es la que es, pues hay que ser
Hay que ser pesimista. I usted està con Ortega. Gràcies. Juan Francisco Martín Seco, amb aquest llibre contra l'euro.